Si no tienes idea de cuál es el mejor horno para comenzar a preparar tus postres saludables, en este video te cuento los detalles. Te aseguro que te vas a sorprender. Hola chef de corazón, soy Katia Brambila, fundadora de Sweet Paleo y del Instituto Culinario Integral. En el video de hoy te quiero contar lo que debes buscar al comprar un horno, y si ya tienes uno, te voy a dar los mejores consejos para que le saques el máximo provecho. Pero antes de continuar, si quieres tener una vida más sana sin renunciar a las dulces tentaciones que seguro te encantan, te invito a que reserves tu lugar en mi taller gratuito en línea de postres saludables, haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este video, en el que te mostraré cómo pequeños cambios en nuestras recetas pueden marcar la diferencia para tener una vida saludable, y te ayudaré a hacer postres deliciosos y nutritivos que te llenen de energía y cuiden tu figura. Hoy quiero mostrarte lo que necesitas saber acerca del horno antes de hacer postres saludables. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras por ti misma. Existen varios tipos de horno. Los más comunes es el horno de gas y el eléctrico. En esta ocasión me voy a enfocar en hornos caseros, porque ya sabemos que los hornos industriales pues tienen muchísimas funciones. El que decidas comprar un horno de gas o eléctrico depende en muchas ocasiones por el costo que representa la electricidad o el gas en tu país. En el caso de México es más barato utilizar el horno de gas. Las mayores diferencias entre un horno de gas y uno eléctrico es la distribución del calor dentro del horno. Por ejemplo, existe una función llamada de convección, y esto es simplemente que la distribución dentro del horno se realiza a través de un ventilador que normalmente se encuentra al fondo del horno. Como en este caso es un botón el que tengo que tocar para que inicie esta función del ventilador y comience a girar y a distribuir el calor. Esta función acelera el proceso de cocción y hace que tus bizcochos se horneen de una forma uniforme. Las diferencias en el resultado son mínimas. Sin embargo, te cuento que un horno eléctrico tiende a secar un poco más las masas, a diferencia de un horno de gas, en donde mantienen un poco más de humedad, y esto se debe al proceso de combustión. El mejor lugar para colocar tus preparaciones siempre será en la bandeja de en medio. Nunca lo hagas en la parte más baja, sobre todo si tu horno es de gas, porque en esa parte es donde el calor es más fuerte. Si vas a hornear varias cosas al mismo tiempo, te recomiendo que las galletas las coloques en la bandeja de hasta arriba. Yo sé que cuando compras un libro ves una receta y todos indican la temperatura adecuada, y de repente el pan se te quema, te queda crudo, o de repente tarda más tiempo del que indica la receta. Esto puede deberse a que tu horno no está bien calibrado. Te recomiendo comprar un termómetro de horno como este. Son muy fáciles de encontrar en tiendas departamentales, en la sección donde encuentras todo lo de repostería, o también en tiendas especializadas en repostería encuentras estos que son como un relojito que colocas dentro del horno. No le pasa nada. De hecho, tiene aquí una forma como para que tú lo puedas colgar dentro del horno, y eso va a hacer que sepas exactamente qué temperatura tiene y puedas utilizar la correcta para tu postre. Otro factor importante al momento de hornear
es la temperatura ambiente. Si hace mucho frío, eso también influye en el resultado, ya que si sacas tus preparaciones, sobre todo si son panes, cakes, bizcochos o panqués, se pueden contraer demasiado al momento de sacarlos. En este caso te recomiendo que si ya está listo, abras la puerta del horno y lo dejes unos 10 minutos dentro para que vaya tomando temperatura. Y si tienes niños, es mejor que cierres la puerta de la cocina para evitar cualquier accidente. Ahora que te das cuenta cómo mejorar la experiencia con tu horno, te puedes dar una idea de que el mejor horno es el que tienes en casa. Lo más importante es comenzar a conocerlo. Si nunca lo has prendido, como ya les ha sucedido a varias de mis alumnas cuando entran a mis clases, no te preocupes, que con el tiempo y la práctica serán grandes amigos. Y te pasará como a mí, que tan solo con el olor sé que ya es tiempo de sacar mis preparaciones. Comienza con una receta sencilla, una receta de galletas. Es lo más fácil. Y si nunca has utilizado tu horno de gas, usa la parte más alta para evitar que se quemen, porque desde abajo es como llega el calor. Ahora que ya descubriste que el mejor horno es el que tienes en casa, es el momento que lo prendas y comiences a practicar y aplicar lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para postres, cómo hacer de cualquier postre uno saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que reserves tu lugar en el taller en línea gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y de malestar que sientes cuando comes un postre. Y si te ha gustado el video de hoy, te agradecería mucho que toques el botón de me gusta para apoyar el canal y te suscribas activando las notificaciones. Si aún no lo has hecho, puedes dejar aquí abajo también un comentario si quieres compartir tu experiencia con el horno que tienes en casa. Recuerda que la cocina es el corazón de tu casa y cuanto más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.